Ay, Dios mío. Only in Vancouver. Lucas capítulo 1 en nuestras Biblias. Y vamos a tomar nuestro tiempo, por supuesto, enfocado siempre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se dice en la palabra de Dios, sea de quien quiera que sea, tiene que caminar alrededor de la persona principal, que es nuestro bendito Señor Jesús. Se me hace bien interesante. Mire, este hombre, Juan el Bautista, es un personaje extremadamente importante en el Nuevo Testamento, precisamente por el llamado, por lo que se profetizó acerca de Juan. Dice la palabra del Señor: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero mire usted, no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Ahora, hermanos, aquí a mí me surge una inquietud en este versículo 12, porque en el versículo 7 dice que ya estaban viejos los dos, ¿verdad? Versículo 7 dice que ya estaban viejos. Y en el versículo 12, el ángel le dice: tu oración ha sido oída. Entonces, ¿verdad que es un poco interesante? Quiere decir que ya viejos estaban pidiendo por tener un hijo. No sé, se me hace, ¿verdad? Mejor hasta ahí lo voy a dejar. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Mire usted que el ángel le está diciendo cómo se llamaría su hijo. Y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Mire usted qué anuncio, mi hermano. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para una vez más preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí es cuando abrimos la boca, a veces vienen los problemas serios. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. Esto es lo que me llama la atención, ¿verdad? Yo soy viejo y mi mujer también está vieja, es lo que está diciendo. Entonces, ¿para qué estaba orando, pues? ¿Verdad? O estaba, no, mejor ahí lo dejo. Entonces, yo estoy viejo, mi mujer está vieja. El ángel le dice: pero si te voy a contestar la oración que tú tienes, te voy a dar un hijo, vas a tener alegría, vas a tener gozo. Una situación similar a la de Abraham. Ok.
Y bueno, imagínese usted, mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, versículo 19, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, imagínate, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. 9 meses mudo. Híjole, hermano, quería una mujer. Mejor sigamos, porque no me quiero meter en problemas. Cuando ya me están viendo, fíjate, estoy viendo para abajo, pero siento la mirada, la siento. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. Orando, pero no creía. Orando, pero diciendo: pues yo estoy orando, ¿verdad? Pero no, yo sé que esto no se va a cumplir. Vas a quedar mudo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Bueno, que Dios bendiga la lectura de esta palabra. Hay muchas cosas que se dicen acerca de este hombre y me gustaría que las estudiemos despacio. Quiero que echemos un vistazo, hermanos, cómo la venida de Juan el Bautista fue profetizada. Fíjate, vamos a ver. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto. Esa es una profecía referente a la venida de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El ministerio que vemos acá de Juan el Bautista: preparar camino al Señor, preparar el camino de Dios, volver el corazón de los hijos, la predicación del evangelio. En Malaquías capítulo 3 versículo 1, otra profecía: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará, una vez más la palabra, preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Malaquías capítulo 4 versículo 5, otra profecía: he aquí yo os envío, mire usted, el profeta Elías. Eso lo voy a explicar también más adelante. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, entonces vamos a echar un vistazo a lo que son los padres de Juan el Bautista, como lo dice el versículo 5 con el cual iniciamos. Me encanta la manera como el doctor Lucas nos presenta esta situación. Recordemos que Lucas pues escribe de una manera muy especial. Desde el versículo 1, en Lucas 1:1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner, me gusta la palabra orden, han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Eso es bien importante también. Muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, dice el doctor Lucas, después de haber, esto me gusta también, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Esto, hermano, esto no lo vemos en cualquiera de los evangelios. Desde su origen, escribírtelas por orden. Una vez más la palabra orden: oh excelentísimo Teófilo.
para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y luego, si nos damos cuenta, en el versículo 5, fíjate la manera como comienza a hablar Lucas. Y nos quiere ubicar geográficamente y en el tiempo especialmente. Dice, en los días de Herodes, rey de Judea. Ahí nos está diciendo, ¿qué es lo que nos está llevando? Nos está llevando a la fecha en la que nació. Y déjeme decirle algo, hermano. Mira, hay una teología envuelta en medio de todo esto que es bien interesante cuando nos metemos a estudiar. Porque usted se da cuenta que en estos días surge muchísimo la pregunta, ¿y será que Jesús nació verdaderamente el 25 de diciembre? Hemos explicado en varias oportunidades que no. Y fíjate que esto nos lanza una luz, porque nos damos cuenta que Juan el Bautista nació ¿cuánto tiempo antes de Jesús? 6 meses antes de Jesús, ¿ok? Y nos da alguna idea cuando ponemos todas las cosas juntas. Por ejemplo, nos dice que fue en días del rey Herodes, rey de Judea. Nos habla del oficio que tenía Zacarías. Zacarías es el papá de Juan el Bautista. ¿Y qué era Zacarías? Era un sacerdote. Y luego nos habla de una clase, la clase de Abías. El sacerdocio estaba dividido entre 24 órdenes. Y la orden a la que pertenecía Zacarías es la clase de Abías. ¿Sabe usted, hermano, que dicen algunos estudiosos que para los tiempos del primer siglo, los tiempos de los que estamos hablando, habían aproximadamente unos 10,000 sacerdotes? ¿Sabe usted que dicen los estudiosos que le tocara a una persona entrar al lugar santo a ofrecer el incienso era un milagro? Que habían sacerdotes que a lo mejor nunca en su vida les iba a tocar hacerlo, porque eran demasiados sacerdotes. Y en esta oportunidad le tocó el lugar a Zacarías. Entonces, y nos dice a la clase que pertenecía. Luego también dice en el mismo versículo, fíjate, porque Lucas escribe de una manera ordenada, cronológica, concisa. Y nos dice también que su mujer era de las hijas de Aarón, ok. Y también nos dice cómo se llamaba Elizabeth. Esto nos está diciendo en este versículo que tanto Zacarías como Elizabeth, la mamá, eran de la orden sacerdotal, ¿ok? Que venía de la descendencia de Aarón. Y esto es una cosa interesante, es una cosa bonita. ¿Sabe por qué? Porque nos está hablando, si usted se pone atención al versículo 6, mira el testimonio que tenían esta gente, hermanos. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Una de las cosas lindas, hermano, en el ministerio es cuando la pareja sirven a Dios. Aquí en esta iglesia tenemos a muchas parejas sirviendo al Señor. Hay veces que yo observo a los esposos que están acomodando, veo a las esposas y pregunto y la hermana fulana, es que está dando clase allá. Y digo, qué lindo que el esposo sirve, qué lindo que la esposa sirve, qué lindo cuando hay un corazón en las dos personas para servir al Señor. Y qué triste, qué duro hay. Ahora miren las jovencitas y los jovencitos de esta iglesia. No cometan el terrible error de poner los ojos en una persona que no ame a Dios. Hermano, lo va a terminar sacando de los caminos del Señor. Mire, el noviazgo es el tiempo que existe para saber si podemos compartir una vida juntos. El noviazgo en el evangelio, en la iglesia, como cristianos que somos, tiene que ser con los ojos abiertos. Si yo amo a Dios y para mí el evangelio, el reino, las cosas del Señor son importantes, para mi novia también. Y si usted comienza a ver de que esa señorita, de que esa jovencita jala para otro lado, ¿verdad? Que no es oveja, que es cabrita, o el otro pues que no es oveja, que es un cabrito, ¿verdad? Entonces, abra los ojos, abra bien los ojos, hermano. Y uno de los problemas serios que podemos tener es cuando nuestros hijos conocen a sus noviecitos en la escuela. ¿Por qué razón? Porque dígame usted, conocen en la escuela a una muchachita, conocen en la escuela un jovencito y resulta que no es creyente.
Entonces ahí tenemos un problema serio. Y usted como padre dice: es que la verdad, pastor, que eso no importa. Entonces reciba a Cristo usted, ¿me entiende? Reciba al Señor, crea en el Señor Jesucristo para que sea salvo usted y su casa, y comience a ver la vida de una manera distinta. Porque los hijos de Dios nos casamos con hijos de Dios, ¿amén o no? Por supuesto, hombre, claro que sí. Ahora hay gente que dice: yo lo llevo al evangelio, pastor, y te lo terminan sacando a usted del evangelio. Y digo, pues, ¿por qué esto es importante? Yo le podría mencionar cantidad de gente, pero cantidad de señoritas y jovencitos que se hicieron novios de gente de afuera y lo sacaron del evangelio. Aquí tenemos a una pareja, los padres de Juan el Bautista, que ambos sirven a Dios. Y qué lindo es eso. Qué lindo es cuando en la casa usted no tiene que estar preguntando: ¿y vamos a ir al culto hoy? Qué interesante sería, ¿no es cierto eso? ¿Ve? Hay personas que hoy me decía una hermana, dice: pastor, ¿y si su esposa no vino hoy? Y le digo: hermana, es más fácil que falte yo a que falte mi esposa. Y ella viene y se queda desde el culto del mediodía hasta el culto de la noche. Ella no se va para la casa, ella se queda acá. Y así ha sido en estos 30 años. Toda la vida ha estado acá. Y esto es una cosa linda. Yo conozco pastores, hermano. Bueno, de hecho, tengo en la mente a varios de ellos, de que están. Fíjate que tengo un amigo que su mujer, después de 25 años, los últimos 4 o 5 años, me dice que teníamos culto, me dice: pastor, en la mañana y en la noche. Y mi mujer de repente comenzó a faltar al culto de la mañana, aparecía en la noche. Faltaba el culto de la noche, aparecía en la mañana. Y cuando yo llegaba a la casa le decía: mi amor, ¿y qué pasó? Que no, ay, no, es que tanta que tengo que hacer. De repente un domingo no llegó. Y en este momento, mientras hablo, están separados ya. Separados. Y me dice que ella no tiene ningún interés en divorciarse, ni él tampoco, ¿verdad? Pero me dice: pero pastor, dejó de venir. Dejó de venir. ¿Se puede usted imaginar eso? La esposa del pastor, usted. Y la esposa del pastor no vino. ¿Por qué? Dice que ya no es evangélico. Qué triste, ¿no es cierto? Y qué lindo cuando ambos podemos servir al Señor. Ahora decía que ese versículo que tenemos enfrente nos habla del testimonio: justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Bueno, versículo siguiente. Todos los matrimonios, si no es un problema es otro, ¿verdad? Querían tener un hijo, pero no podían. Resulta que Elizabeth era estéril y ya los dos estaban, ¿cómo dijiste? Rucos. Ya estaban viejos los dos. Pero bueno, cosas pasan. Luego aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, la de Abías, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, claro, porque eran demasiados sacerdotes. Imagínate el deseo, el anhelo suyo de decir: híjole, yo ojalá algún día me toque entrar al lugar santo, no el santísimo, el lugar santo, ofrecer el incienso. Recuerda usted que Nadab y Abiú ofrecieron incienso delante del Señor, que Dios no les había mandado, y los aniquiló el Señor. Pues estos sacerdotes estaban esperando, confiando, y le tocó en este caso a Zacarías. Dice en el Antiguo Testamento de que era algo que tenían que hacer por una semana prácticamente, ¿verdad? A la hora del sacrificio de la mañana y a la hora del sacrificio de la tarde. En Apocalipsis y en otros lugares de la Biblia se nos presenta el incienso como un símbolo de las oraciones, ¿ve? Y ese era el lugar santo donde entraban las personas, y qué lindo habrá sido para Zacarías ese privilegio. Qué privilegio, hermanos. Es que servir a Dios es un privilegio, ¿no es cierto? Servir a Dios es un privilegio, hermano. Alguien me preguntaba uno de estos días y me decía: pastor, ¿y usted, si se regresa a El Salvador, se sentiría bien estando allá en El Salvador? Y yo le decía al hermano: mira, yo no importa dónde esté. A mí no me importa dónde.
mientras yo esté sirviendo a Dios, yo me siento como rana en su charco. Bueno, como sapo en su charco, mi hijo lindo. La verdad que sí, ¿verdad? Yo voy a otros lugares y yo doy lo mejor y me encanta. Es cuestión de servir a Dios, no importa dónde el Señor te lleve. Es un privilegio y en esta oportunidad le tocó a Zacarías esta bendición. Bueno, delante según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio. Echemos un vistazo rápidamente, hermanos, sin perder ahí Lucas. Veamos lo que dice Éxodo 37, para que tome un poquitito más de sentido. Vamos a verlo ahí, está en la pantalla. Y Aarón, mire usted, quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y movían el incienso en el lugar santo. Estaba también a un ladito la mesa de los panes de la proposición. Siempre tenía que haber panes. Ese era el ministerio de los sacerdotes. Los sacerdotes cuidaban el templo. Los sacerdotes hacían la obra del templo. Y bueno, y en esta oportunidad, por esta semana, por eso es que más adelante dice que ellos estuvieron en el santuario el tiempo que les tomó. Dice el versículo, solo se lo leo nada más, en Lucas 1:23, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Porque tenían que hacer todo esto. Los panes de la proposición tenían que estar sobre la mesa. Y los cambiaban todos los días, ¿verdad? Sacaban ese pan y entraba un pan fresquecito. Siempre tenía que haber. Porque imagínate, el día que no había panes de la proposición en el lugar santo, escuche esto, cesaban las cosechas del pueblo. Imagínate, cesaban las cosechas del pueblo, ¿verdad? Y esto lo podemos espiritualizar. Usted trae el pan para la casa del Señor, el Señor le va a proveer a usted, pero eso ya es cosa mía. Entonces, poniendo atención a esto, versículo 7, donde estábamos, por favor. Exactamente, cuando aliste la lámpara lo quemará. Versículo 8 dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito, ¿qué dice? Perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. 9. Y ofreceréis sobre el incienso extraño. No ofreceréis. Eso fue lo que hicieron aquellos sacerdotes, hijos del sacerdote. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y luego el versículo 10 termina diciendo, y sobre sus cuernos harás a Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado. Para expiación una vez en el año hará expiación sobre él. Por vuestras generaciones será muy santo a Jehová. Bueno, pues entonces esto fue lo que le tocó a Zacarías hacer en el lugar santo. Luego, en el versículo, y regresamos a Lucas, en el versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, claro, porque era la hora de la oración, orando a la hora del incienso. Y qué interesante en el versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Hermanos, mira, hay libros hoy en día de personas que dicen que se les apareció un ángel. Yo era el que iba caminando por ahí, ¿verdad? Y la gente dijo, un ángel se me apareció. No hay tal cosa hoy en día. Ahora, Dios utiliza individuos hoy en día que hacen lo que haría un ángel. Dios utiliza personas. La palabra del Señor dice que algunos, sin darse cuenta, hospedaron ángeles en su casa. Pero desde los tiempos bíblicos, como en el caso de esta figura resplandeciente, como las mujeres que vieron a un ángel que se había parado sobre la piedra y por qué buscarse entre los muertos al que vive, ese tipo de situaciones, hermano, no se dan en nuestros tiempos. Y qué bueno que no se dan. Con que aún así existen iglesias que adoran a los ángeles. Aún así hay personas que dicen que usted tiene que descubrir su ángel y ponerle nombre a su ángel. En Calgary yo conozco personas
que antes fueron creyentes y hoy resulta que adoran ángeles. Y andan ahí buscando ángeles por todos lados. El Señor se manifiesta de diferentes formas en nuestros días. A este hombre se le apareció un ángel mientras estaba en ese lugar. Y bueno, y se turbó Zacarías al verle, por supuesto, cualquiera, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque el ángel conocía su nombre, por supuesto, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Instrucciones precisas. Versículo 14 dice: tendrás gozo, tendrás alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento. Y esta profecía, porque será grande delante de Dios. Y luego aquí tenemos en este versículo siguiente uno de los votos que se conoce como el voto nazareo. El nazareato es una cosa, ser nazareo es un voto, y ser nazareno es de Nazaret, ¿verdad? Jesús nazareno, porque Jesús era de Nazaret. El ser nazareo, la persona no podía cortarse el cabello. ¿Se acuerdan ustedes de Sansón? Pues Sansón era nazareo. No se podía cortar el cabello, no podía tomar vino ni sidra, ni tampoco podía tener contacto con muertos, ni animales, ni personas, incluyendo sus padres. No podía tener contacto con eso. Entonces aquí tenemos nosotros ese tipo. Había un voto también que era temporal. Personas podían hacer el voto temporal, ¿verdad? Yo conozco creyentes que hacen votos delante del Señor y bueno, pues ¿verdad? Eso es cosa de cada quien. Será grande. Y el versículo 16 dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mira, déjame, hermano, adelantarme a algunas cositas que vamos a regresar con el correr del tiempo. Fíjate que Juan el Bautista era un hombre raro, hermanos. Que usted se eche un vistazo conmigo en Mateo 3, versículo 4. Nos damos cuenta que Juan el Bautista no andaba a la moda. Se vestía con ropa hecha de pelo de camello. Estaba raro el cuate, ¿no es cierto? Si apareciera en nuestros días, ¿qué diríamos nosotros? Uy, ¿sabe qué dirían algunas hermanitas de nuestra iglesia? Ese hombre no es profeta. ¿Verdad que sí? Yo me las puedo. Usaba un cinturón de cuero. Comía saltamontes, hermano. Langostas no son las langostas que nosotros conocemos. Estos son saltamontes, grillos. Y miel silvestre, es decir, una dieta balanceada. Vivía en el desierto. Ok. Déjeme, si me acuerdo de un pasaje de la Escritura en este momento. Ok. Ahora fíjate, leímos un versículo acá. A ver, dígame, ¿cuál es el versículo 17? E irá delante de él con el espíritu y ¿qué más? ¿El poder de quién? Lucas 1. Sí, perdón. Con el espíritu y el poder de quién? De Elías. Bueno, vamos a ver, iglesia. Dígame usted, los que se acuerden, ¿qué cosa se acuerda usted que hizo el profeta Elías? Piense por un segundito. ¿Qué cosas hizo? ¿Qué maravillas hizo el profeta Elías? A ver. Uno. Levante la mano para ver quién. A ver. Mató a los profetas ¿de dónde? De Baal. Chévere. Allá, Carlos. Lo mismo va a decir. ¿Qué más? A ver.
¿Hizo caer qué? Muy bien. ¿Qué más? Oró para que no lloviera y oró para que lloviera. ¿Qué más? Ok. La viuda de Sarepta. Muy bien. Mira, este hombre fue tan grande, hermanos, que Dios lo mandó a recoger del cielo, ¿no es cierto? Carro de Israel. Lo mandó a traer un carro de Israel desde el cielo y se lo llevó. Es más, Elías no vio la muerte. Lo curioso, amados míos, del contraste de Elías, ahora yo le pregunto a ustedes, cuéntenme todas las cosas que hizo Juan el Bautista. Lo mató a Herodes. A ver. Ok, gracias. ¿Perdón? Oh, bueno, dije comparativamente hablando a las cosas que hizo Elías. Porque tendría el Espíritu. Ahora, ¿cómo se vestía Juan el Bautista? Bueno, un poquito raro, ¿verdad? Era el hippie de aquel entonces, ¿no es cierto? Porque la gente lo veía y decía, qué raro cómo se viste este señor. Pero fíjate que curiosamente en segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8, en el versículo 7 dice, entonces le dijeron, ¿verdad? Cuando está hablando de la muerte de Ocosías, le dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos contestaron, le dijeron en el versículo 8, un varón que tenía, mire usted, vestido de pelo, probablemente de camello, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. ¿Y qué dijeron? Ese es Elías. Entonces había un parecido, ¿verdad? Ahora mira, hay una maravilla en medio de todo esto que vamos a estudiarlo despacio, ¿ok? Si usted echa un vistazo, vamos a ver aquí en la pantalla por cuestión de tiempo. Veamos Mateo capítulo 11, versículo 11. Bien fácil de recordar ese versículo porque es 11:11, ¿verdad? Nomás tiene que acordarse que es Mateo. De cierto, palabras de Jesús, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Y sabe usted por qué esta declaración de parte de nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, tenemos que recordar, hermanos, que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habían pasado cuántos años de que no había palabra, de que no había profeta, que no había profecía, que no había manifestación de Dios. ¿Cuántos años? 400 largos años. Ahora, una de las preguntas que surge en los seminarios se estudia esto bien comúnmente, ¿verdad? ¿Por qué razón el Señor estaba comparando al profeta Juan el Bautista con el profeta Elías, cuando en realidad el profeta Elías elaboró milagros en el Antiguo Testamento y este profeta no? ¿Por qué el Señor dice que no se ha levantado otro mayor? Mis queridos y amados hermanos, por una majestuosa razón. Porque todos los profetas del Antiguo Testamento dijeron, un día va a venir, un día viene, algún día vendrá, he aquí una virgen concebirá, he aquí vendrá un mensajero, he aquí un día, he aquí el Redentor. Pero este profeta lo vio. Este profeta no solamente lo vio, le preparó el camino y también lo bautizó. Este profeta tuvo la bendición de vivir y experimentar todo lo que se había prometido en todos los libros del Antiguo Testamento. ¿Cómo no va a ser grande
¿No se acuerda usted cuando Jesús dijo, he aquí, mayor que Abraham? ¿No se acuerda cuando le preguntaron, ¿me vas a decir tú que tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Porque Jesús es lo más grande que nosotros podemos tener. Y Juan el Bautista tuvo el privilegio. Dudó en más de alguna oportunidad. Dudó cuando estaba preso. Y mandó a sus discípulos y les dijo, hey muchachos, háganme un favor. Vayan y pregúntenle si este es el que había de venir o tenemos que esperar a otro. Y Jesús le dijo, imagínate que el Señor no le dijo directamente, díganle que sí, pero que no le diga a nadie. No, el Señor le dijo, vayan donde Juan y díganle las cosas que ustedes han visto. Es un personaje increíble, excelente. Vamos a estudiar cómo fue un hombre de valor. Un hombre de valor que le gritó sus 4 cosas al rey. Adúltero, le dijo. Esa mujer con la que estás viviendo no es tuya. Una historia interesante, ya que estamos llegando al tiempo de la Navidad, y tiene mucho que ver porque Elizabeth era, y curiosamente, ¿verdad? Nosotros decimos pariente, pero en el texto dice parienta. Se cree que eran primos. Y si Elizabeth con María, la madre de Jesús, eran primas, pues entonces Juan el Bautista y el Señor Jesús también eran primos. Vamos a avanzar en el estudio de este personaje maravilloso en las próximas semanas. Oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, por este ministerio lindísimo, por las enseñanzas y aplicaciones que aprendemos de la vida de Juan el Bautista. Este hombre que recibió tantos elogios de nuestro bendito Salvador y mencionó tantas veces Jesús. Gracias, Señor, por su valor. Gracias por su predicación y también por haber obedecido al llamado que tú le hiciste a Juan. Padre, en estos tiempos que nos acercamos a la celebración del nacimiento de Jesús, queremos reflexionar en lo importante que significa Cristo para nuestras vidas. Señor, reconocemos que el mejor regalo que nosotros podamos recibir en la carne mientras estemos en este mundo es el regalo de Jesús. Y con Jesús la salvación, el perdón de los pecados, la regeneración y tantas otras cosas más. Paz en el alma, paz en el corazón. Bendito sea tu nombre. Padre, reconocemos con gratitud, reconocemos con emoción ese regalo maravilloso. Ayúdanos a pensar en esto. En un tiempo de tanto materialismo, en un tiempo donde los centros comerciales están abarrotados, a reconocer que Jesús es la razón de esta celebración y elevar nuestros ojos al cielo con gratitud en el corazón, porque tu Hijo Jesús vino a la tierra, vivió entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Mientras oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero usted quisiera hacerlo hoy, este es un buen momento. Porque déjeme decirle que de nada sirva que Jesús haya nacido en Belén. Si no nace en nuestros corazones, seguiremos eternamente perdidos. Si usted quiere entregarle su corazón al Señor, si usted quiere recibir a Cristo como el Señor de su vida, ahí donde está, la invitación es para que usted levante su mano o se ponga de pie. Si nunca antes ha hecho esta oración que se llama la oración del penitente, que es la oración del pecador arrepentido, que le dice a Dios: Señor, reconozco que te he ofendido y en este día te pido perdón. Hay una persona que se va a acercar a usted para ayudarle a hacer esta oración. Usted que nos mira por las redes sociales, también usted puede abrir su corazón a Jesucristo. Dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis faltas y te recibo como el Señor y Salvador de mi alma.
Reconozco que he pecado y también me arrepiento de mis faltas, Señor. Le doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Y en este día yo te recibo como el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre, al volver a casa pedimos tu bendición, Señor. Guíanos con tu espíritu cada momento de nuestra vida. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos, mi Señor. Bendice a tu pueblo. Gracias por tu presencia real con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados míos, que la paz de Cristo les acompañe, que Dios me los bendiga. El miércoles estudiamos la palabra del Señor y recuerde que el día viernes hay que traer la tarjetita de las vacunas. Aquí les esperamos. Bendiciones para todos. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal y si quiere estar al tanto de nuevos videos, hágale clic a la campanita. Que Dios me los bendiga.